Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Shavua Tov. Les voy a pedir el que quiera, pero por lo menos alguno que prenda la cámara, así siento que estoy hablando con alguien. Gracias, Ronnie, gracias. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a poner primero una diapositiva de lo que van a ser los puntos que vamos a tocar en el primer curso de estos 3 cursos que vamos a dar desde este domingo por 3 domingos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama neuroplasticidad, que corresponde a lo que se llama las neurociencias. Ahora voy a contar un poquito mientras admito a otra persona aquí, porque me conecté tanto con este tema de las neurociencias y la neuroplasticidad. Y vamos a ver cómo la neuroplasticidad en realidad no es una ciencia moderna que hoy en día, de la cual se está hablando muchísimo, sino que es algo que la Torá habla, por supuesto, hace miles de años. ¿Ok? Los temas de hoy, antes de comenzar el Shiur, vamos a preguntarnos cómo vivimos hoy. Y vamos a llegar a una conclusión de que el 47% de nuestra vida es puro estrés. Y esto es un promedio. Algunos quizás van a decir que su promedio de estrés en la vida es mucho mayor al 47%, pero eso es un promedio general. Y vamos a ver cómo el estrés, cómo estamos viviendo a partir del estrés. Y la necesidad de tener que cambiar obligatoriamente, dejar de operar desde el estrés y comenzar a vivir desde lo que se llama la neuroplasticidad positiva, porque vamos a ver que también existe la neuroplasticidad negativa. El segundo eslabón de esta lección es conocer mi historia con la neuroplasticidad, cómo conocí esta ciencia y cómo me afectó positivamente este año. Vamos a hablar después qué es la neuroplasticidad científicamente. No vamos a ahondar mucho en ese tema porque obviamente no somos científicos, pero sí vamos a compartir unas claves interesantes para entender qué es la neuroplasticidad. Vamos a preguntarnos cuál es la llave para forjar la neuroplasticidad de nuestras vidas. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel científico y cuáles van a ser las recomendaciones a nivel espiritual basados en nuestra Torá? Y para cerrar esta lección vamos a hablar de la neuroplasticidad desde la perspectiva de la Torá. Vamos a mencionar diferentes ejemplos, diferentes fuentes en la Halajá, en la Guemará, en la Kabbalah. Así que vamos a comenzar de una vez con lo que significa, vamos a analizar mientras aquí quito de mi pantalla la diapositiva. Estamos listos, muy bien, excelente. Ok, hablemos hoy de cómo vivimos. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Y la realidad es que nosotros vivimos, muchos de nosotros vivimos operando desde la hormona del estrés. Y sabemos que cuando una persona opera desde la hormona del estrés, es muy difícil tener fe, es muy difícil confiar, es difícil crear, ser creativos, es difícil estudiar. En realidad, operando desde el estrés, todo se hace mucho más difícil. Y esto también tiene una base en nuestra Torá. Esto es algo muy interesante. Todos nosotros en pocas semanas vamos a estudiar ese pasaje de la Torá muy famoso, el celo de los hermanos de Yosef, y cómo al principio, después de discusiones, lo llevan a un pozo. Y la Torá dice que antes de venderlo a los ismaelitas y a los midianitas, lo ponen en un pozo.
Y el versículo dice, Beabor reik ein bo maim. El pozo está vacío, no tiene agua. Y la pregunta de los exégetas, de los comentaristas, es si ya dijo que el pozo estaba vacío, ¿por qué la redundancia de decir que el pozo tampoco tenía agua? Y Rashi explica que en realidad lo que el versículo quiere enseñarnos es que el pozo está justamente vacío de agua, pero tiene otras cosas el pozo. Tiene serpientes y escorpiones. Y los maestros hasídicos nos enseñan algo muy importante a partir de este pasuk. El pasuk, ¿qué está queriendo decir? Que cuando el pozo está vacío de agua, a consecuencia entran serpientes y escorpiones. Y si tuviera agua, no entrarían esas serpientes y escorpiones. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos un cerebro, tenemos una cabeza. Esta cabeza se compara con el pozo de Yosef. Si nosotros tenemos agua, entonces automáticamente es imposible que hayan serpientes y escorpiones. Pero lamentablemente, si en nuestra cabeza hay serpientes y escorpiones, es un indicio, es una prueba, es una señal de que falta agua. Aquí lo que nos quieren enseñar también los científicos cuando hablan de este tema del estrés y nos dicen, cuando hay estrés es imposible tener fe, es imposible confiar, es imposible ser creativo, es imposible estudiar y es imposible hacer muchas cosas más, porque nuestra mente o está llena de serpientes y escorpiones o nuestra mente está llena de agua, de positivismo, de creatividad, de fe, de otros valores. Pero lo que tenemos que saber es que podemos llenar la mente con una respuesta positiva desde el plano de la Torá, vamos a decir desde una perspectiva espiritual, o lamentablemente podemos ser corrompidos por el mundo material, por el estrés y transformarnos a continuación en víctima de las circunstancias. Pero la regla es muy, muy fácil de entender. Nosotros somos los que elegimos de qué llenamos nuestro pozo, nuestra vida, y de esa manera continúa la vida. Entonces, esto es importante entender de que operar desde el estrés, por más que hayan circunstancias difíciles, nunca es una buena elección, porque operando desde el estrés vamos a inoperar desde todo lo bueno que buscamos en nuestra vida, que es lo que nos hace realmente felices. Según las estadísticas, vivimos, como dijimos antes, bajo el estrés cotidiano. Algo realmente que quiero compartir con ustedes que solamente lo aprendí a partir de este coronavirus, pero también a partir de mi situación particular. Todos saben de que me tocó vivir un año un poquito difícil a nivel de salud y me tocó empezar el confinamiento antes de que el mundo comience el confinamiento. Básicamente como un mes, 2 meses antes de marzo de este año aquí en Panamá, cuando comenzó el confinamiento. Y después de que pasaron unos meses, me di cuenta de algo muy, pero muy fuerte. Me di cuenta de que yo estaba llenando mi pozo, es decir, mi mente, mi cerebro, mis neuronas, mi amígdala cerebral, vamos a hablar a continuación de la amígdala cerebral, estaba llenando mi cabeza de otros y no de mí mismo. ¿Y por qué me di cuenta de esto? Porque pasaron unos meses que me encontraba conmigo mismo, en silencio, sin mis quehaceres de todos los días, y en un momento, como si fuera una iluminación, me di cuenta de algo muy profundo. Me pregunté, ¿quién era Gabriel antes de mi situación particular y del coronavirus en general? Y la respuesta que me di fue la siguiente. Yo cuando llegaba de mañana a la tefilá, era una persona específica para los mitpalelim, para los feligreses
que son parte del minyan. Una vez que salía del minyan, yo era otra persona cuando llegaba a las oficinas administrativas. ¿Por qué? Porque ya no era un feligrés, ahora era el rabino jefe de las personas que están en las oficinas administrativas. Una vez que llegaba a tener una reunión con el rabino Lane, yo era una expresión de un empleado rabínico o un asistente rabínico. Otra vez que llegaba a mi oficina y empezaba a atender gente, yo era la persona que se expresaba para esas personas que necesitaban de mí y eran receptivos a lo que yo les podía dar. Luego salía de la sinagoga y iba a una oficina, pero me tenía que tomar un Uber o tenía que tomar un taxi. Y esa persona que yo era con el taxista o con el chofer del Uber, era otra persona también. Después tenía una clase particular hablando sobre temas de Shalom Bait. Yo era una persona para esa persona que era la receptora de mis enseñanzas. Hasta que llegaba a mi casa. Y cuando llegaba a mi casa y yo realmente tenía que ser quien soy de verdad, no podía hacerlo. ¿Por qué no podía hacerlo? Mis hijos querían jugar conmigo o quizás mi esposa quería tener una conversación profunda y yo no podía. ¿Por qué yo podía trabajar para todos los demás y ser para todos los demás lo que todos los demás necesitaban que yo sea, pero para mí mismo y para mi familia no podía lograrlo? Este fue un balance, una reflexión personal muy profunda a la cual llegué. ¿Cómo es posible que puedo ser perfecto y completo para todo el mundo, para la gente del minyan, para las personas de la administración, para mi jefe, para el chofer, pero para mi familia no lo puedo ser? ¿Por qué de alguna manera había perdido las energías durante todo el día y no podía compartirlas en la noche de la mejor manera con mi familia? Y mi respuesta personal obviamente tiene que ver con el estrés, pero un estrés muy particular. El estrés de tener que vivir hacia el afuera y no desde adentro. El estrés de tener que ser una persona para cada ambiente y para cada circunstancia donde uno se presenta y con la cual interactúa. Y esto es un peligro muy, pero muy grande, porque uno llega a una situación en la cual se desgasta por completo y uno pierde esa fuerza vital en el cerebro. El cerebro no es otra cosa para nuestro judaísmo que nuestra neshama principalmente, porque la morada principal de la neshama es en el cerebro. Entonces me pregunté después de muchos meses, ¿quién soy yo realmente? ¿Soy la persona que está en el minyan o en las oficinas administrativas o la persona que toma el Uber? ¿Quién soy yo realmente? Y ese es el gran problema que tenemos. Estamos viviendo a partir de lo exterior, a partir de las circunstancias, estamos viviendo de una manera reactiva y nos estamos llenando de estrés. Vivimos de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Automáticamente condicionamos nuestra mente y ponemos atención solamente a las circunstancias y a lo que pasa afuera. Y cuando vivimos y operamos de esa manera, la mente está todo el tiempo diciendo qué situación es segura, qué situación me conviene y qué situación no es segura. La mente está viviendo a la defensiva porque estamos poniendo la prioridad afuera y nos estamos convirtiendo en las circunstancias que ocurren en nuestro exterior. Y cuando operamos desde el estrés, como dijimos, somos reactivos y nos transformamos en víctimas obligatoriamente de las circunstancias. Yo voy a ser reactivo con la gente del minyan, voy a ser reactivo a partir de lo que pasa en las oficinas administrativas o lo que pase con mi jefe, pero todo yo voy a ser una consecuencia y voy a estar sometido a lo que pasa afuera y no voy a poder transformar la situación a partir de mis adentros. Y creo que esto es
un problema que vivimos todos nosotros y que puede ser una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado la posibilidad del confinamiento para escucharnos a nosotros mismos, para preguntarnos realmente qué queremos de la vida, cuáles son realmente nuestros talentos y cómo queremos afectar a el mundo que nos rodea y dejar de ser víctima de las circunstancias y dejar de ser corrompidos por el mundo exterior. Y cuando salgamos de este confinamiento, algunos ya salieron, salir fortalecidos y no volver a la experiencia previa al coronavirus. Yo les voy a contar un poquito mi experiencia y mi historia con este concepto de la neuroplasticidad, con el concepto de las neurociencias. Yo estaba, como muchos saben, lo voy a hacer muy rápida la historia, a partir de un virus muy fuerte y a partir de un antibiótico que me dio todos los efectos secundarios escritos en los libros de los antibióticos. Tuve más de 25 síntomas muy graves como neuropatía periférica, como 4 meses sin poder conciliar el sueño, quizás dormía 1 hora por noche y esa hora no la dormía bien, y síntomas que ustedes ya escucharon, están aburridos de escucharme. Y la verdad que estuve 4 meses pensando que no iba a poder pasar este desafío. Mi padre, que es una persona bastante estricta con los conceptos, yo quería de mi familia compasión. Eso es lo que yo quería. Si yo estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, quería que por lo menos me entiendan. Y casi todo el mundo me entendía, pero mi padre no me entendía. Mi padre me decía, deja de ser víctima de las circunstancias. Pero yo le decía, papá, mira lo que me está pasando. Y él lo veía, no es que no reconocía los síntomas. Los síntomas allí estaban. Pero él me decía, deja de estar casado con los síntomas. Y eran 25 síntomas que en forma aleatoria llegaban cada hora. No era una situación fácil, pero lo que mi padre me dijo me ayudó muchísimo. Y particularmente cuando un miembro de la junta directiva de Betel, ante mi situación y al conocer los detalles, me hizo conocer una doctora venezolana que maneja estos temas y que según el miembro de la junta directiva de Betel, esta doctora tenía una ciencia que ella enseña con la cual curó a su socio de un cáncer terminal, Dios no lo permita. En Houston le habían dicho al socio de este miembro de la comunidad que le quedaban 6 meses y que solamente le quedaban 6 meses, Hasbe Shalom. Esta señora le dijo, podemos sacarte adelante a partir de estos conceptos de neurociencias. Y esta doctora le enseñó a él cómo cambiar desde adentro, cómo cambiar independientemente de las circunstancias, independientemente de su enfermedad, y cómo cambiar con la fuerza del pensamiento, con nuevos hábitos de conducta, con nuevas reacciones, pero principalmente es un tema bien largo, por supuesto. Hoy vamos a analizarlo en forma global, pero cambiando desde adentro para poder cambiar el afuera. Y que el afuera, las circunstancias, no nos dominen de tal manera que terminemos siendo víctimas de las circunstancias. Y conocí a esta doctora. Esta doctora vino a mi casa mientras yo estaba convaleciente y es una doctora que me hizo sentir que yo estaba volviendo a la escuela, no a la universidad, parecía una universidad, pero me explicaba científicamente, paso por paso, cómo la realidad la creamos nosotros a partir de 3 conceptos. A partir de nuestros pensamientos, a partir de nuestras emociones y a partir de nuestros hábitos y de nuestra conducta. Y todo eso va a provocar lo que se llama la epigenética. Vamos a transformar de alguna manera incluso nuestra genética, incluso a lo cual nos etiquetaron la enfermedad, Dios no lo permita,
o los síntomas, o las situaciones, o el diagnóstico, a partir de nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones, podemos transformar toda una realidad que hasta hoy, me decía este miembro comunitario, los doctores en Houston, esto pasó hace muchos años, no entienden cómo ese paciente se curó, pero se curó a partir de su percepción de la realidad, a partir de lo que se llama la neuroplasticidad, que todos nosotros constantemente la ponemos en práctica. La pregunta es si la estamos poniendo en práctica de la manera correcta. Pero en forma general y en forma global, para decirlo de alguna manera, el problema nunca es el problema, queridos amigos y amigas. El problema es nuestra reacción ante los problemas. Y nosotros y nuestra interpretación somos los que hacemos del problema una realidad o algo que realmente no lo es. El problema se puede desvanecer a partir de nuestra óptica, a partir de nuestra reacción. En estos tres estadios, en pensamiento principalmente, en emociones y en acciones. Y algo muy interesante, siempre hablamos del libre albedrío en el judaísmo. Es uno de los regalos más preciados que tenemos, la posibilidad de elegir. Y creo que el libre albedrío podemos relacionarlo y aplicarlo de la mejor manera con estos conceptos. Cuando llega una circunstancia difícil y uno tiene la capacidad en ese momento de elegir cómo uno va a interpretar la situación. Pero claro, hay un problema muy grande. El problema es que estamos acostumbrados a elegir en forma negativa, porque estamos bombardeados constantemente por la media, por las noticias, por situaciones completamente negativas y catastróficas, y estamos acostumbrados, sin darnos cuenta, hacemos un ejercicio constante de interpretación negativa, pero eso también se puede cambiar. Pero volviendo a mi historia, antes de desarrollar el concepto. Recuerdo cuando empecé a hablar con esta doctora, me tomó 2 sesiones, 2 clases con ella, donde me explicaba científicamente cada uno de los pasos que ocurren a nivel cerebral para que existan los cambios en lo que es la genética personal, en el ADN, a partir de pensamiento, emociones y acciones. Y los cambios poderosísimos con estudios, con escáneres de cerebros realmente impresionantes. En ese momento yo tenía 4 o 5 meses inmerso en una situación de salud muy, pero muy difícil. Y con los 25 síntomas, siendo víctima de las circunstancias. Pero a partir de estas 2 clases que tomé con ella, realmente muy interesantes y todo basado a un nivel científico, me dio la fuerza para empezar a cambiar desde adentro. ¿Se habían ido los síntomas? No. ¿Los síntomas se fueron enseguida? No. Se quedaron unas semanas más. Pero a partir de entender profundamente cómo esto funcionaba, lo empecé a poner en práctica. Y al ponerlo en práctica, les voy a decir más adelante los ejercicios que utilicé, entre ellos la meditación, pero al ponerlos en práctica, es como que se abrió una ventana muy pequeña. Y por esa ventana pequeña comenzó a entrar una luz. Y seguían los síntomas. Y la intensidad estaban ahí. Pero de a poquito se fueron debilitando. Y se veía, se sentía cómo se iban debilitando de a poquito. Algunos me preguntarán, no, pero seguramente lo que te pasó era un tema psicológico. No, si quieren lo hablamos y les cuento en detalle después, pero no era un tema psicológico. Había un tema orgánico, había un tema físico, fisiológico, había un tema de una respuesta autoinmune en el cuerpo, pero que se fue debilitando a partir de la reacción, de una decisión personal que yo tomé para empezar a mejorar. Hasta ese momento,
buscaba soluciones externas. Me internaron en New York, me hicieron más de 2000 exámenes de todo tipo, de los fáciles, de los dolorosos. Estábamos esperando diagnósticos terribles, Dios no lo permita. Después me fui a Miami con doctores holísticos. Siempre estaba buscando respuestas afuera. Hasta que llegó esta doctora y después de todo lo que mi padre me estaba diciendo, que me comía la cabeza, deja de ser víctima de las circunstancias. El trabajo comienza desde adentro tuyo. Y con la fuerza de esta doctora conocí lo que es neuroplasticidad y Baruch Hashem realmente es algo que funciona y es algo muy, pero muy poderoso. Y esta fue mi historia en forma general con la neuroplasticidad y quiero decirles que este no es un shiur de teoría. Con los que quieran que hablemos en detalle sobre los detalles de cómo lo viví, lo podemos hacer después en forma privada, pero es realmente algo impresionante. Ahora les pregunto a ustedes, para entender un poquito qué es la neuroplasticidad. Si les pregunto, hagamos un ejercicio. ¿Quién ha tomado decisiones este año? Alguno va a decir, o creo que la mayoría vamos a decir, todos tomamos decisiones en el año. Algunos quieren bajar de peso, otros quieren comenzar a estudiar, otros quieren hacer otro tipo de decisiones. La pregunta segunda es, ¿quién las cumplió? Para entender lo que significa neuroplasticidad, hay que entender de que en el cerebro todos nosotros tenemos neuronas y tenemos redes neuronales. Las redes neuronales se afirman y se forman a partir de lo que pensamos, a partir de lo que sentimos y a partir principalmente, veo que algunas personas están anotando, esto pónganlo en mayúscula, a partir de lo que hacemos. Y la neuroplasticidad se puede dar, vamos a entenderlo primero en forma negativa, para entenderlo después en forma positiva. Por ejemplo, hablemos de uno de los órganos, para los que conocen un poquito de medicina, que están involucrados en la neuroplasticidad, es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un pequeño órgano, no es la amígdala del cuello, de la garganta, sino es la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro, que la conozco muy bien porque la vengo estudiando hace 20 años con temas de ansiedad, funciona de esta manera. Una persona, por ejemplo, tiene una circunstancia X que pone en jaque su estabilidad cognitiva, emocional y personal. Vamos a decir lo siguiente, por ejemplo, cualquier situación traumática y no resuelves esa situación traumática y te quedas una semana pensando negativo y te quedas un mes pensando negativo y te quedas 2 meses pensando negativo. Y después de pensar negativo 2 meses, ahora sientes emociones negativas. Y después de sentir emociones negativas, te vas a comportar acorde a esas emociones negativas y se generan los síntomas y se generan las sensaciones. Ahora te vas a sentir muy mal, Dios no lo permita, y vamos al doctor y nos van a decir, tenemos ansiedad o tenemos depresión. ¿Por qué llegamos a tener ansiedad o por qué llegamos a tener depresión? Porque por un periodo de tiempo prolongado, a partir de esa situación que puso en jaque mi estabilidad emocional, empecé a pensar de una manera negativa, obsesiva, catastrófica. Empecé a posteriori como consecuencia a sentirme mal y también a tener síntomas y sensaciones. Ese combo se da a partir de un tiempo prolongado. Pero veamos bien, la culpa no la tiene la situación traumática que me llegó. La culpa fue mi reacción, mi interpretación, que yo elegí pensar negativamente, sentir negativamente y actuar negativamente. Y cuando yo estoy en ese proceso negativo, la amígdala se confunde. ¿Por qué se confunde? Porque la amígdala es la responsable de
proyectar la ansiedad. Por ejemplo, ¿para qué sirve la amígdala? Dios no lo permita. Yo estoy, o como un amigo mío, siempre cuento el cuento, estaba en Israel, no sé si era en la playa o en un bosque, y llegó un animal feroz y lo empezó a perseguir, creo que era un toro, y él salió corriendo, corrió más que el maratonista más veloz de toda la historia, y saltó una cerca y ya se salvó del peligro. ¿La amígdala para qué sirve? La amígdala es la encargada de la ansiedad. La ansiedad básicamente es miedo. Es el órgano que nos avisa que hay un peligro y que tenemos que escapar. Pero no solamente nos avisa que tenemos que escapar, también nos catapulta, nos da la fuerza para correr más rápido. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a decir, por ejemplo, si la amígdala tiene siempre un 10% de ansiedad por las dudas, en el momento que hay un peligro frente a mí, entonces la amígdala trae la ansiedad al 80%, al 100%, también la adrenalina, y uno siente esa fuerza para correr y para escapar. Pero ¿qué pasa una vez que me escapé y ya no hay más problema? La amígdala baja ese 80% de ansiedad, que ya no la necesita, y la persona está sin la necesidad de esa ansiedad al 80%. Y la persona, claro, después de escaparse, la persona queda como que se está muriendo, queda como, no aguanta, no tiene oxígeno, porque la amígdala llevó la ansiedad al 80% y la persona activó una fuerza que no conocía y ahora tiene que descansar. Pero no importa, lo hace por unas horas y el problema se soluciona. Pero ¿qué pasa si el problema no es real? Si el problema, ese toro o ese león, esa situación negativa es imaginaria y la persona está con esa situación en su mente un día, un mes o varios meses. Entonces la amígdala se acostumbra a ese nivel de ansiedad y se queda ahí. Se hace la amígdala adicta a la ansiedad. Y esto es lo que se llama neuroplasticidad también, a nivel negativo. Ya que nos mantuvimos por una semana o unos meses a partir de un trauma en una situación de pensamientos negativos, de emociones negativas y de conductas negativas, automáticamente la amígdala cambió, la amígdala se transformó y ahora yo tengo ansiedad o tengo depresión, pero en realidad esa personalidad de tener ansiedad, ese no soy yo. Esas son mis circunstancias. Esos son mis últimos meses. Son mi interpretación de hace algunas semanas, pero ese no soy yo. Pero me transformé en eso, lamentablemente, por haber estado en forma prolongada activando pensamientos, emociones y acciones determinadas. Y la amígdala cambió. Para bajar de vuelta los niveles de ansiedad de la amígdala, tengo que utilizar neuroplasticidad, pero de la forma contraria, a través de nuevos pensamientos, de nuevas emociones y nuevas acciones. Pero básicamente hay que romper la adicción, es decir, el formato. Hay que traer un software completamente diferente para quitar el anterior, debilitar la neuroplasticidad negativa y provocar una neuroplasticidad positiva. Pero claro, todos queremos cambiar. Todos llegamos a un momento de nuestra vida en que estamos aburridos de cometer los mismos errores y de manejarnos de las mismas maneras en las mismas circunstancias y queremos cambiar. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar si seguimos pensando de la misma manera? Seguimos sintiendo de la misma manera y respondiendo con sentimientos siempre iguales ante las circunstancias de la vida o actuando de la misma manera.
Para romper esos paradigmas, tenemos que cambiar utilizando la neuroplasticidad, como lo vamos a analizar a continuación. Pero este era un ejemplo, creo que muy importante para entender que la neuroplasticidad existe tanto a nivel negativo como a nivel positivo. ¿Ok? Hace algunos años, no sé cuántos años, pero los científicos pensaban que el cerebro no tenía neuroplasticidad, que el cerebro no cambiaba, que el cerebro no era adaptable. La Torá sí dice que esto es así, y vamos a ver con los ejemplos que vamos a compartir. Pero en los últimos años, los estudios de neurociencias y centenas y miles de doctores hoy están estudiando miles y miles de escáneres de cerebros y cómo se transforman y cómo se mueven a partir de o la meditación o a partir del trauma o a partir incluso hay estudios con drogas, agentes psicodélicos, pero el cerebro tiene esta capacidad de adaptarse, de cambiar y de transformarse. Y el cerebro cambia a partir de 3 niveles, según la ciencia. El primer nivel es un nivel químico. Nosotros podemos cambiar a partir de los neurotransmisores. No necesariamente se necesita antidepresivos para traer nuevos neurotransmisores como la famosa serotonina o dopamina. No nos metemos aquí con cuestiones médicas y no le decimos a nadie qué hacer, pero aquí la información científica nos dice que el cerebro puede generar neurotransmisores también a partir de estos 3 conceptos: pensamientos, emociones y acciones. También el cerebro puede cambiar a nivel estructural, dicen las ciencias, y eso es lo que hablábamos antes. Hablamos de las redes neuronales que formamos cuando nos mantenemos, no solamente las formamos, las hacemos fuertes mientras mantenemos un parámetro de pensamiento, un parámetro de emociones y el mismo parámetro a nivel de acciones. Y podemos romper esas estructuras, esas redes neuronales, si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Y la tercera manera es a partir de un cambio funcional, que eso tiene que ver también con lo que hacemos particularmente. Lo que hacemos afecta directamente las estructuras del cerebro. Por ejemplo, si yo todos los días, y esto lo vivimos, lo vamos a entender muy bien, yo tomo la misma ruta todos los días para ir a trabajar. Después de unos meses, en la mañana pienso que en realidad estoy con sueño y a veces me pregunto, ¿cómo llegué hasta aquí? Estoy como que dormido. Es como que estuviera viajando en piloto automático. Es como que estoy manejando, pero no siento que estoy presente. Pero llego de la mejor manera a donde tengo que llegar y parece como que fuera un milagro, pero no lo fue. Estoy manejando en piloto automático. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente el camino. Pero no solamente lo conozco porque lo estoy viendo, lo conozco a partir de mis redes neuronales, a partir de la costumbre, a partir de esas redes neuronales que forjaron estos cables que se entrelazan para hacer que lo que yo estoy haciendo parece que lo estoy haciendo en piloto automático. Pero ¿qué pasa si un día cierran la avenida principal que yo tengo que cruzar, cierran la Balboa y no tengo que tomar la misma ruta? ¿O qué pasa si yo voy a viajar a los Estados Unidos y no conozco las carreteras o no conozco el camino? Mi atención va a estar a pleno. Mi atención va a ser como que me tengo que cuidar por cada detalle, porque este camino nuevo no está forjado en mi mente. Para poder vivir o experimentar este camino como si fuera en piloto automático, voy a necesitar hacer nuevas redes neuronales, acostumbrarme a ese camino de tal manera que sea parte de mí. Y eso es básicamente lo que pretende la neuroplasticidad. Primero, saber que el cerebro se puede adaptar.
el cerebro puede cambiar. No tenemos que ser víctima de las circunstancias. No tenemos que etiquetarnos. Cuando una persona nos dice, pero, che, cambia. Y uno dice, no, pero no puedo. Yo soy así. No, tú no eres así. Tú te transformaste en esto. Tú eres víctima de tus circunstancias. La persona va a decir, no, pero tengo 30 años viviendo así. Ese es el problema. 30 años estás forjando estas redes neuronales, estás haciendo que estas estructuras en tu mente fijaran tu camino y tú piensas que tú eres eso, te estás etiquetando de esta manera. Una de las promesas de las neurociencias es que el ser humano se puede transformar en un superhumano. Yo creo en eso también. Pero desde la perspectiva de la Torá, vamos a analizarlo a continuación. Este shiur va a durar un poquito más de una hora, espero que me tengan paciencia, pero esto que las neurociencias y los doctores que están tan metidos en esto están diciendo que podemos transformarnos de humanos a superhumanos, es real, pero depende de sacarnos esas etiquetas, sacarnos esas costumbres de 5 años, de 10 años, de 30 años o de 50 o 60 años también. Pero el problema es que nuestros pensamientos se transforman en emociones y nuestras emociones en hábitos y nuestros hábitos se transforman en nuestra personalidad. Y cuando adquirimos esa personalidad pensamos que somos eso, pero nuestra personalidad es una respuesta y una consecuencia de todo lo que interpretamos en nuestra vida. Podemos cambiar esa interpretación, romper esas redes neuronales viejas, anticuadas y cambiar realmente de ahora en adelante. Entonces, el punto es ahora analizar qué habla el mundo para cambiar estas redes neuronales anticuadas, dejar de vivir hacia afuera como reactivos, como víctima de las circunstancias, dejar de vivir para los demás, dejar de ser, como se dice en inglés, un pleaser, o sea, que todo lo que el mundo quiera, yo lo hago, aquí estoy, yo tengo que dedicarle la vida a todo el mundo. No, hay que vivir desde adentro. Y para vivir desde adentro hay que hacer como si fuera, antes de cambiar los cables que están formando estas redes neuronales y estas estructuras negativas, hay que apagar la PC. ¿Y cómo apagamos la PC? ¿Cómo borramos todas esas estructuras a las cuales estamos acostumbrados y que nos hacen reaccionar como reaccionamos en pensamiento, emociones y hábitos? Dicen a través, por ejemplo, de la meditación. ¿Qué hace la meditación? La meditación lo que logra, y hago un paréntesis, si van a empezar a hacer meditación, que sea solamente meditación judía, porque es un tema bien profundo el tema de la meditación. Ahora no hablamos de meditación, pero cuando uno se abre a la meditación puede conectarse con cosas que no se debe conectar. Pero una meditación judía es altamente positiva. ¿Qué dicen los doctores que hablan de neurociencias? Hacer meditación, apagar el software, la PC, y quedarse como si fuera en la nada, en el silencio. Esto es algo muy, muy, muy interesante porque en realidad también está conectado con la Torah. Hashem creó este mundo que existe, que vemos, que contemplamos, que percibimos, yesh me'ain, algo a partir de la nada. Entonces, lo que están diciendo aquí los científicos es básicamente, ¿tú quieres crear un mundo nuevo en ti? ¿Quieres resetear los cables que formaron una neuroplasticidad negativa y cambiar a una neuroplasticidad positiva? Entonces, yesh me'ain, tiene que ser algo, quieres crear algo, pero que sea de la nada. La nada significa, es meditación. Cuando meditamos, entonces, no tenemos todos nuestros pensamientos puestos en cada situación. No estamos pensando si esto conviene, no conviene, si esto me da seguridad o me da miedo, si me acerco o me escapo. No,
La meditación es un momento para uno mismo y es un momento de silencio. Y estamos acostumbrados al ruido y es importantísimo conectarnos con nuestra verdadera esencia. Y cuando hablo de esencia, hablo de superar los pensamientos que no son nuestra esencia, somos más que nuestros pensamientos. Hablo de superar nuestras emociones y superar nuestras acciones, que fueron todos los conceptos que trajeron una neuroplasticidad como la que conocemos hasta ahora y que queremos cambiar. Entonces tenemos que ir más allá de nuestros pensamientos, tenemos que ir más allá de nuestras emociones, tenemos que ir más allá de nuestras acciones, tenemos que dejar de identificarnos con pensamientos, emociones y acciones, porque si pensamos que yo soy el pensamiento, estoy en problema. Porque yo puedo tener un pensamiento catastrófico, puedo tener un pensamiento negativo que no tiene nada que ver con lo que realmente yo soy. Ese pensamiento no es calificativo mío, entonces tengo que ir más allá del pensamiento, más allá de la emoción y más allá de la acción. ¿Cómo lo logro? A través de la meditación, un momento de silencio. ¿Para qué? Para que luego pueda conectarme con una nueva capacidad cognitiva, emocional y también de accionar, que transformen una personalidad completamente nueva. Otro de los conceptos que los científicos dicen que es bueno para lograr neuroplasticidad es la idea de estudiar un idioma. Aquellos que estudiamos idiomas en diferentes momentos de nuestra vida por la necesidad, sabemos que también está este concepto de yesh me'ain, algo a partir de la nada. No sabes una palabra, ahora la sabes. No sabes una frase, ahora lo sabes. Entonces constantemente estás haciendo que tu cerebro esté forjando nuevas redes neuronales y esté ejercitando esas redes neuronales para forjarlas y para hacerlas parte de una nueva personalidad. Hablan también del ayuno intermitente, porque es importante para no comes, comes, no comes, no comes. Y también hablan del ejercicio, de no hacer, por ejemplo, el mismo ejercicio todos los días. Porque si la persona, hay mucha gente que hace el mismo ejercicio todos los días por 4 meses o por 10 meses y dice, no bajo de peso. Claro, porque el cuerpo se acostumbró a ese ejercicio, hizo redes neuronales específicas, las forjaste muy bien, las fortaleciste muy bien, pero el cuerpo necesita para cambiar, necesita neuroplasticidad, necesita cambio, necesita yesh me'ain, algo a partir de la nada, ese ida y vuelta constante que da la posibilidad verdadera del crecimiento, ¿sí? Salir de la rutina constantemente. Muy bien. Ahora, son algunos ejemplos, ustedes pueden buscar más. Lo que más me interesa a mí es entender cómo el concepto de neuroplasticidad es un concepto de la Torá. Porque como dijimos antes, en las ciencias o los científicos o los doctores hoy está lleno de disertaciones sobre este tema. Y hablan de que es algo nuevo. ¡Wow! ¡Qué interesante! La Torá habla de esto, por supuesto, desde el principio que la Torá fue revelada al mundo entero. Vamos a ver diferentes pasajes, diferentes extractos, diferentes fuentes de la Torá donde vemos que la neuroplasticidad es un concepto de la Torá. En realidad, todo lo que se va a descubrir en el mundo siempre parte de la Torá. Así está escrito. Istakel beoraita ubará alma. Hashem creó el mundo a partir del plano de la Torá. No es que la Torá antecedió al mundo como el plano antecede a una construcción. Hashem vio en la Torá y a partir de la Torá construyó el mundo. Todo lo que aparezca en el mundo va a estar en la Torá. Y miren qué interesante que aparezca también en esta generación. Vamos también a preguntarnos por qué algo que en la Torá está escrito hace miles de años, ¿por qué justamente apareció en esta última generación?
Y eso, si no se lo respondo, por favor, si me olvido, me lo anotan aquí en el chat para que les diga cuál es la novedad que pensé al respecto. Pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, también podemos discutirlo. Pero bueno, primero vamos a abrimos el Shulchan Aruch, el código de leyes judío. Esto realmente es interesantísimo, porque ustedes saben, por ejemplo, para que una mezuzá sea kasher, ¿cuántas alajot se tienen que cumplir? Aproximadamente 4.500 alajot. Cada letra tiene cientos y cientos de alajot que interactúan en la posibilidad de que la letra sea kasher o no sea kasher o sea pasul. Entonces, solamente de una mitzvah como mezuzá hay 4.500 leyes, también con tefilim. ¿Cuántas leyes hay en todo el código de leyes judío? Millones y millones de leyes. Pero miren qué interesante. Ustedes seguramente tendrán un Shulchan Aruch, un Kitzur Shulchan Aruch en la casa. Vamos a abrir el Shulchan Aruch y vamos a ver que las primeras 3 o 4 leyes aparece el tema de neuroplasticidad. ¿Dónde? Hay millones de leyes, pero apenas abrimos el Shulchan Aruch, aparece el tema de neuroplasticidad, de una manera muy sencilla. La halajá dice lo siguiente: cuando tenemos que despertarnos, el Yetzer Hará, nuestro instinto negativo, nos puede decir, oye, hace mucho frío, tú tienes que quedarte en la cama un poquito más. O puede decir, hace mucho calor, no dormiste lo suficiente, quédate en la cama un poquito más. ¿Y qué dice la halajá en ese mismo seif, en esa misma ley? Dice, lo que el judío tiene que hacer es romper ese Yetzer Hará, quebrar esa estructura de redes neuronales, dice la halajá, por 4 o 5 días. Escuchen bien. La halajá también dice en la práctica cuántos días hay que hacerlo. 4 o 5 días. Y después la halajá se va y dice, y llegar hasta como 21 días. Y después habla de 42 días. La halajá hace 2000 años ya nos está diciendo cómo romper estructuras de redes neuronales para forjar nuevas. Y lo que dice la halajá allí es provocar lo que es un nuevo hábito, o como lo dice ya, un teva sheni, una naturaleza, una segunda naturaleza. Entonces es algo magnífico. Abrimos el Shulchan Aruch y que habla al principio de neuroplasticidad y te dice cómo hacerlo. Estás atado a pensamientos negativos, estás atado a emociones, estás atado a acciones y hábitos negativos. Bueno, rompe esos parámetros haciendo lo contrario por 4 o 5 días, después llévalo a 20 días y vas a formar en tu mente la capacidad de trascender ese parámetro de limitación. Esto es en el Shulchan Aruch. Luego aparece en la Gemara, pero basado en lo que es una profecía del profeta Malají. El profeta Malají dice algo interesantísimo. Dice, van ustedes a hacer teshuvá y van a darse cuenta quién es un tzadik y quién es un rasha. Bein obed Elohim la asher lo abado. También van a poder ver quién sirve a Dios y quién no lo sirve a Dios. O sea, que hay una persona que sirve a Dios y hay uno que no lo sirve a Dios. Preguntan nuestros sabios, ¿quién es el que no lo sirve a Dios? El que estudia, responden, una página de la Gemara 100 veces. Escuchen bien esto. El que no lo sirve a Dios es el que estudia la Gemara 100 veces. Y preguntan, ¿y quién es el que sirve a Dios?
el que estudia la Gemara 101 vez. ¿Cómo puede ser algo así? El que no lo sirve estudia la Gemara 100 veces, la página de la Gemara. Y el que lo sirve 101 vez. Y se responde que ya que en la época de la Gemara, la costumbre, la rutina, como dijeron aquí, era estudiar cada página todos los días 100 veces, y eso era la rutina, la estructura, los parámetros. El que estudiaba 101 vez salía de esos parámetros, salía de esa limitación. ¿Eso qué significa? Eso significa neuroplasticidad. Eso era romper las estructuras y redes neuronales anteriores para adquirir una red y una estructura superior. Y dicen nuestros sabios, esa una vez más era como 100 veces más, en realidad. Y significaba para Hashem, según el profeta, una diferencia importante entre el anterior no sirve a Dios. ¿Por qué? Porque vive según la rutina, vive en su zona de confort, vive en los parámetros cognitivos, emocionales y conductuales normales. El que sale de esos parámetros es el que sirve a Dios. Por eso decíamos antes, los científicos hablan de crear superhumanos. A nosotros no nos interesa ser superhumanos. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como judíos es pasar de una persona que no sirve a Dios a una persona que sirve a Dios. ¿Cómo nos vemos delante de los ojos divinos? Y esta idea de neuroplasticidad, por supuesto, como la estoy tratando de compartir, no es para explicar cosas científicas. Es para que entendamos que delante de Hashem esto es un deber, esto es una obligación, esto es una necesidad que todos tenemos de salir, de romper nuestros parámetros pasados y poder acceder a los nuevos. ¿Que vamos a tener beneficio? ¿Que vamos a ser más felices? ¿Que vamos a vivir desde adentro y no desde el afuera? 100%. Pero el objetivo no es ser superhumanos, sino ser quienes a los ojos de Hashem servimos realmente a Hashem, y eso es parte de nuestro objetivo constantemente. Ascender en esta escalera constante. Otro concepto muy interesante fue lo que el Rebbe de Lubavitch dijo. Para los Hasidim de Lubavitch es muy importante, obviamente, todos los discursos del Rebbe. Pero el primer discurso y el último discurso son bandera para nosotros. Y en el primer discurso que el Rebbe de Lubavitch compartió cuando asumió el liderazgo hace como 70 años, en este discurso habló de la importancia de una dinámica que debe ser parte nuestra todos los días. Y habló de la idea de etkafia o iskafia. ¿Cuál es la idea de itkafia? La idea de doblegarnos cada uno de nosotros y salir de nuestra zona de confort. Cuando yo hace 25 años estoy estudiando este discurso del Rebbe de Lubavitch sobre la idea de doblegar nuestra zona de confort y constantemente tratar de acceder a un nivel superior y lograr este concepto de neuroplasticidad. Pero nunca lo había experimentado o nunca me había dado cuenta del mensaje tan profundo del Rebbe cuando él habló en el primer discurso de la necesidad de itkafia, la necesidad de poner en práctica básicamente este concepto de neuroplasticidad, entender de que podemos cambiar nuestras estructuras a partir principalmente de nuestra acción y de hacer lo que al principio pensamos que no podemos hacer, pero si nos doblegamos y hacemos el esfuerzo, se va a transformar y va a ser parte de nuestra segunda naturaleza. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe en los conceptos en los cuales él tiene que mejorar. Y lo importante es no ser víctima de las circunstancias y dictaminar o diagnosticar que yo soy así.
y no tengo chance para poder derrocar esa zona de confort y pasar al próximo nivel en todos los aspectos de mi vida, en lo cognitivo, en lo emocional y particularmente en lo conductual. Así fue como el Rebbe abrió el discurso de liderazgo, hablando entre tantas cosas de la importancia de este concepto de neuroplasticidad. Ahora vamos a ver este concepto para los que se animan de neuroplasticidad desde la perspectiva cabalística. A ver si están conmigo. Vamos a traten de poner mucha atención porque es un poquito profundo, pero vamos a ver desde la perspectiva cabalística por qué la neuroplasticidad también es una realidad a nivel de Cábala. Y vamos a basarnos en un pasuk que decimos todos los días. Dice, Ve'ayu advarim ha'ele, asher anoji metzave etchem hayom. Decimos nosotros en el Shema, y serán estas cosas que yo, dice Hashem, anoji metzave etchem hayom. Les estoy ordenando hoy. Dicen nuestros sabios, estamos hablando de las mitzvot que tenemos que hacer, pero el versículo dice que Hashem nos ordena estas cosas hoy. ¿Qué significa hoy? Dicen nuestros sabios que Bechol Yom Bayom Yu Beeineja Kehadashim. Las mitzvot de la Torah, cada día y día, tienen que ser para ti en tus ojos, escuchen bien, en tus ojos como nuevas. ¿Qué nos está diciendo aquí la Torah o los Hazal, los sabios? Que el versículo que dice que Hashem te ordena hoy las mitzvot significa que nosotros tenemos que ver las mitzvot cada día como nuevas. La mitzvah que hice ayer quedó ayer. Hoy es completamente diferente. Y dicen nuestros sabios, porque lo que dicen nuestros sabios en la traducción es que tenemos que ver con nuestros ojos que las mitzvot son como nuevas. Pero los sabios dicen, no hay que decir como nuevas, sino hadashim mamash. Tenemos que ver a las mitzvot realmente nuevas todos los días. Entonces, la idea cuál es? Que cada día vivamos esa novedad. ¿Qué significa vivir esa novedad a través de las mitzvot? Que lo que hicimos ayer no puede condicionar el hoy. Es decir, las redes neuronales, las estructuras que yo tengo dentro de mí, no pueden condicionarme mi presente, no pueden condicionar el hoy. El hoy tiene que ser completamente diferente porque dicen nuestros sabios, tiene que ser en tu mente, en tus ojos, dicen, ¿verdad? Como nuevos. ¿Qué significa en tus ojos? Nosotros no vemos este concepto. ¿Por qué dicen nuestros sabios Ve'iyu be'eineja kehadashim? Tienen que ser en tus ojos como nuevos. ¿A qué ojos se refiere? En este caso, me permito la interpretación. Si no les gusta, estoy de acuerdo, los ojos del alma puede ser, yo me refería a los ojos de la mente. Los ojos de la mente significa lo que pasa en nuestra cabeza. Estamos hablando de neuroplasticidad. Veyuve eineja kehadashim, que tus ojos son los responsables, los que tienen la capacidad de forjar estas nuevas redes neuronales para hacer que lo que hoy hagas no esté condicionado a lo que pasó ayer, porque eso es lo que se exige de un Yehudí, según la Torá. No hay que ir solamente a las ciencias. Las ciencias, como dijimos antes, apoyan todo lo que la Torá nos está diciendo, pero hay que vivir cada día como un día nuevo y no
encadenado o condicionado a las estructuras del día anterior. Forjar todos los días neuroplasticidad. Vamos a ir un poquito más profundo. Dice la Kabbalah algo muy, pero muy interesante. Si una persona va a vivir de esta manera y va a cumplir las mitzvot cada día que Hadashim, es decir, en una operación, en una función de novedad constante, a través de cumplir las mitzvot son prácticas, las mitzvot son hábitos, las mitzvot son acciones. Como dicen nuestros sabios, Ayom la azotam. Hoy hay que hacer las mitzvot. Umahar le kabel sharan. Y mañana vamos a recibir la recompensa, pero hoy hay que hacer. Lo más importante es el hacer. Lo que más cambia la estructura para lograr neuroplasticidad es la acción concreta. Y acá la Kabbalah dice algo muy interesante. La acción concreta de las mitzvot te conecta al nivel más profundo de Hashem, al nivel que se llama Atzmut, la esencia divina. Hay muchos niveles que se comentan en la Kabbalah, pero el nivel más esencial de Dios se llama Atzmut, la esencia divina. Y todo esto comenzó con un pasuk. Vayu advarim haele asher anochi metzave etchem hayom. Y serán estas mitzvot que yo te ordeno hoy. ¿Cómo dice yo? No dice que Hashem te ordenó, no dice que Yud Kei Vav Kei te ordenó, no te dice que Elohim te ordenó, dice que Anoji Metzave Etchem Hayom, que la esencia divina te las encomendó estas mitzvot. Anoji significa yo, pero representa, según la Kabbalah, Atzmut, la esencia divina. Cuando una persona llega a tu casa y es un familiar y tú preguntas cuando toca la puerta, ¿quién es? Él te va a decir, soy yo. No necesita decirte, soy fulanito de tal, porque hay una relación esencial entre los dos. Lo mismo aquí, cuando Hashem nos ordena las mitzvot, nos está diciendo, ¿tú quieres bajar a Anoji? ¿Tú quieres conectarte esencialmente con Dios? Es decir, ¿quieres apegarte a la bendición máxima? ¿Quieres bienestar? ¿Quieres felicidad? ¿Quieres todo lo bueno? Te conectas con Anoji. ¿Cómo te conectas con Anoji? A través de lo que Anoji te está pidiendo. Mitzvot, acciones. ¿Pero acciones de qué manera? Que Hadashim. Todos los días, acciones que no estén corrompidas con las condiciones de un día anterior. Básicamente, en otras palabras, este es un discurso hasídico que habla de redención. Habla el título es Zion bemishpat tipade, beshavea bitzdaka. Es un versículo y es un discurso hasídico que se comparte en las semanas de la destrucción del Beit HaMikdash y hablamos de Tisha B'Av. Buscamos redención. ¿Cómo podemos encontrar redención? A través de neuroplasticidad, a través de acciones nuevas. Puede ser que la acción, puede ser que sea el mismo tefilín que te pusiste ayer, pero la acción tiene que ser nueva. Veyu beineja que hadashim, hadashim mamash. Cada día hay que salir de la zona de confort. No nos podemos conformar con los parámetros y con los principios y con las redes neuronales y estructuras del día de ayer. Miren qué belleza lo que el judaísmo está diciendo. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres tener redención? ¿Tú quieres construir tu tercer Beit HaMikdash personal? Es obligatorio la acción, porque también están todos de acuerdo que más allá de los pensamientos
que hay que cambiar o las emociones que hay que cambiar. Lo más importante es cambiar la acción, cambiar los hábitos, porque los hábitos es lo que más nos conecta con el propósito de crear esas redes y esas estructuras neuronales nuevas. La acción, y aquí lo está diciendo la Kabbalah, Asher Anohim Metzavet Hem Hayom, que lo que Hashem te ordena, que básicamente son las mitzvot, lo hagamos hoy despojados del ayer, despojados de las estructuras neuronales del ayer y saliendo de la zona del confort del ayer para proyectar una nueva energía hoy. Y de esa manera te conectas con Anohi, te conectas no solamente con la esencia divina, te conectas con tu esencia divina, que es Hashem mismo. Todos tenemos adentro de nosotros esa posibilidad que los científicos hablan de hacernos y de transformarnos en superhumanos, es encontrarnos con ese Helek Eloká Mima'al, es encontrarnos con ese ser interior, esa parte de Hashem que todos tenemos, que eso nos hace poderosos. Todo el tiempo que vivimos reactivos, con estrés, llenamos nuestro pozo de Yosef con serpientes y escorpiones, no lo vamos a poder lograr. Pero si ponemos en práctica la neuroplasticidad, pero como está iluminada a partir de la Torá, entonces vamos a encontrar el Anojí, vamos a encontrar nuestra esencia, vamos a encontrar una conexión con Dios verdadera y de esa manera nuestra vida va a cambiar. Cada día va a ser un día nuevo para nosotros. Y esa es la diferencia, termina diciendo este estudio, de vivir según el mundo, vivir según los planos de la naturaleza o vivir en una dimensión de milagro. Porque una persona que vive bajo los parámetros de esas estructuras neuronales pasadas y está condicionado a el afuera y está condicionado a sus pensamientos de hace 10 años o 30 años o 50 años o a sus actitudes y acciones, esa persona vive al pie a teba, según los parámetros de la naturaleza. También explica la Kabbalah, esa persona se conecta con el mundo. Y el mundo, según la Kabbalah, es la dimensión de Malhut. Es una luz de la divinidad, pero no es la divinidad en esencia. Esa persona que vive al pi teba, según los parámetros de la naturaleza, es decir, es reactivo, es víctima de las circunstancias, está conectado con una luz. Pero la persona que supera a partir de lograr poner en práctica esta neuroplasticidad a partir de todo lo que mencionamos, se conecta con Atzmut, se conecta con su esencia y con la esencia divina, que en definitiva es lo mismo. Y por eso nuestros sabios también en la Mishnah dijeron, Yafá sha'achat bichuba u'ma'asim ba'olam hazeh mikol hayei ha'olam haba. Dijeron nuestros sabios, es mejor un momento de teshuvá o de buenas acciones en este mundo que toda la vida del mundo por venir. ¿Por qué? Porque la acción es lo que te conecta a la esencia. La acción es lo que te transforma. La acción es lo que te da la posibilidad de lograr esto que estamos analizando aquí. Pero obviamente, una acción nueva. Hay que despertar como si fuera el tercer ojo. Hay que despertar el ojo de la mente y realmente hacer de cada día un día que no refuerce los parámetros anteriores, sino que cree y que forje nuevos parámetros para una neuroplasticidad, para una adaptación mejor de nuestro cerebro. Pero sabemos que cuando hablamos de nuestro cerebro, hablamos de nuestra alma en el judaísmo. Espero que les haya gustado. Para mí fue un placer
compartir esta clase porque es una clase nueva para mí. Es algo que viví, que experimenté el último año y la verdad que estoy metiéndome en esto, interiorizando estos conceptos, buscando de qué manera en la Torá podemos encontrar las respuestas que hoy la ciencia está planteando. Y ya que no se recordaron de recordarme la pregunta que les dije que me recuerden, ¿por qué este concepto aparece recién ahora, el tema de las neurociencias? Porque en otras generaciones no se hablaba de la capacidad de la adaptación y de moldear el cerebro y de cambiar nuestra vida. Creo yo que hoy en día es cuando más lo necesitamos. Creo que antes, si nos ponemos a ver, en otras generaciones, la gente tenía la obligación de todo el tiempo de transformarse. Cuando estudiamos la historia de nuestro pueblo, yo no me imagino a ningún yehudí en las últimas generaciones estando 4 o 5 horas con los jueguitos, con Fortnite, con Minecraft, con el Nintendo, con la televisión, con la PC. No me lo imagino. Para nada me lo imagino. Me imagino a los Yehudim constantemente con la necesidad de reinventarse, con la necesidad de transformarse constantemente. Ellos, nuestros antepasados, escapando de un lugar al otro, sufriendo lo que estaban sufriendo, constantemente. Yo creo particularmente que ellos todo el tiempo rompían su zona de confort. Todo el tiempo salían de su Egipto personal. Todo el tiempo estaban logrando nuevas redes neuronales. La neuroplasticidad en ellos existía constantemente, pero el mundo no tenía que hablar de ello porque quizás era una constante en la vida humana. Hoy en día no es una constante. Hoy en día, lamentablemente, se necesita de esta sabiduría, se necesita de estos conceptos porque hay que decirle a la gente: deja de ser víctima de tus circunstancias, deja de ser reactivo, deja de vivir de la manera que estás viviendo, deja de etiquetarte, deja de diagnosticarte. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tus acciones, tú no eres esa personalidad la puedes cambiar. Y para cambiarla viene hoy lo que se llaman las neurociencias, y nos explican científicamente con escáneres de miles y miles de cerebros cómo realmente podemos cambiar desde adentro. Y nos convencen que esto es una realidad. Obviamente lo necesitamos, obviamente es una necesidad imperiosa para nuestra generación y tenemos que aprovechar de estas nuevas técnicas, de estos nuevos consejos que también conectan la ciencia y la Torá y nos ayudan a darnos cuenta que de Egipto hay que salir todos los días. Por eso la salida de Egipto la mencionamos todos los días en el Shema, por eso la salida de Egipto la mencionamos cada vez que hacemos Kiddush. La idea de salir de Egipto es básicamente esto, es neuroplasticidad, es salir de nosotros mismos y acceder a un nivel de conciencia, de actitud, de emociones, de pensamiento superior. Salir constantemente de Egipto es nuestra obligatoriedad como judíos. Y pienso que por eso se reveló este concepto en estos últimos años, cuando antes no se hablaba tanto. Bueno, hoy se me hizo un poco largo, les pido perdón, normalmente mis clases son de 1 hora, pero espero que no se hayan aburrido. Acá tengo algunos mensajes lindos que me emocionan mucho y me gustan. Y los espero la semana que viene a todos ustedes. Si tienen algún amigo que piensan que les puede interesar estos temas, invítenlos, que vamos a profundizar y seguimos aprendiendo. Un abrazo a todos, gracias por acompañarme y nos vemos el domingo Bezrat Hashem que viene. Shavua Tov Umeborach.